Buenísimo. Bueno, pues entonces me presento para quienes aún no me conocen. Mi nombre es Zoé Lelit Sosa Ramos, pero la verdad es que omito mi segundo nombre no porque no me guste, sino porque es inventado. Es marca registrada de mi papá, entonces no quiero que nadie me lo copie. Pero bueno, todo el mundo me conoce como Zoé Sosa Ramos. Soy de Morelia, Michoacán. Tengo 45 años. em, Soy diamante aquí en la compañía. Y el día de hoy estoy yo muy contenta, me siento muy honrada de estar hoy aquí porque ciertamente hay muchas cosas que desconocemos de los líderes. Entonces el día de hoy yo quiero abrir mi corazón, quiero contarte mi historia y quiero que conozcas un poco más de mí. Y quiero arrancar con esta pregunta. ¿Cuál es ese sueño que una vez te hizo brillar los ojos? Piénsalo, remóntate. Porque ¿sabes qué? Todos nacemos con esa carta en blanco, con esa hoja sin escribir. Y llegamos a este mundo sin que nadie nos diga que no se puede, sin límites, sin prejuicios, sin nada que nos detenga a soñar. Y cuando somos niños, pues tenemos una imaginación desbordada. Esa niña que tú ves ahí es Zoe, a la edad de aproximadamente 3 años, en donde su vida transcurría entre la casa de los abuelos, la casa de sus papás, en lugares mágicos, rodeada de historias, de leyendas, de cultura, de aprendizaje, de cuentos. Y yo recuerdo que ese estar con los abuelos, soy la nieta mayor, pues imagínense, yo tenía a mi alcance pues muchísima experiencia por parte de ellos. Entonces, esa niña que tú ves ahí es una niña que tenía muchísimos sueños y que siempre estaba buscando la forma de, en su imaginación, hacer todos esos escenarios. Esta es mi familia, soy la mayor de tres hermanos, mi papá y mi mamá, y esa foto que tú ves ahí es muy significativa, recuérdala porque más adelante pues adquiere valor. Él es mi papá, mi mamá, y de los dos yo he recibido lo mejor de dos mundos, ¿sale? Yo tuve una infancia maravillosa, esa es la verdad. Yo tuve una infancia en la que todavía jugué en la calle, todavía viajé en tren con mi abuelo, tuve una infancia en la que nunca me di cuenta de la carencia y de la pobreza que había en mi familia. Yo jamás me di cuenta que mis papás, hubo veces que no tenían para comer ellos y nos tenían en colegio mi hermana y a mí, porque recuerdo que mi mamá decía que para ella era súper importante que por lo menos tuviéramos una base bien hecha y bien correcta en un colegio particular, en la primaria, que por lo menos fuera la primaria. A vuelta de los años, la verdad es que uno ve con otros ojos a los papás y te das cuenta de todos los sacrificios que hacían por darte lo mejor. Para mí era normal tener tres pares de zapatos, los de la escuela, los de deportes y mis chanclas del baño. Y para mí eso era súper normal. Y para mí era súper normal llegar de la escuela, quitarme inmediatamente el uniforme y cambiarme y ponerme ropa. Porque yo decía, bueno, mi mamá dice que porque lo ensucio, que porque lo rompo. Pues la realidad era que sí, que tenía que cuidar mi uniforme porque no había para comprar uniformes a cada rato. Y mi mamá se enseñó a hacernos la ropa. Mi mamá nos hacía los pants, nos hacía los shorts, las blusitas. Y yo recuerdo que yo le decía, oye, ma, ¿por qué nos vistes igual a mi hermana y a mí si ni gemelas somos? Yo me acuerdo que a mí me chocaba eso, ¿no? Entonces, pues yo me imagino que le salía a mi mamá más económico comprar metros de la misma tela a cachitos, ¿no? O no sé, pero vestíamos iguales. Nos cambiábamos los zapatos y nada más teníamos esos zapatos porque pues no había más para comprar, ¿no? Recuerdo también en una ocasión que el hermano mayor de mi mamá llegó un día con una arpilla, un costal de papas. Y recuerdo que durante muchos días comimos papas en todas sus presentaciones y a nosotros nos encantaba. Sopa de papa, crema de papa, papas al horno, papas con chorizo. O sea, o sea, comimos muchísimo tiempo papas, ¿no? Mi papá terminó aborreciéndolo.
Después entendí, pues obviamente él lo asoció a un momento que era muy complicado en la familia, pero nunca me di cuenta de esa carencia, jamás. Nunca escuché que mis papás se quejaran o que mi mamá llorara por esa falta, o sea, que no hubiera para que a veces no pudieran comer ellos. Híjole, pues no, la verdad es que yo viví una infancia súper linda, súper linda. De mi mamá recibí esa tenacidad. Mi mamá cuando algo decía que ella quería hacer algo, que quería tener algo, que quería, trabajaba y trabajaba y trabajaba hasta lograrlo. Prácticamente lo que hoy mis papás pueden gozar y pueden tener es gracias a esa tenacidad de mi mamá. Y de mi papá recibí esa contraparte. Por mi papá amo las artes, él me acercó a las artes, a la música, a la pintura, al teatro, al cine, porque mi papá es director y primer actor de teatro en Michoacán. Actualmente mi papá es el decano de la Normal Urbana, en donde estudian todos los que van para ser maestros de primaria. Entonces, pues yo tenía, imagínense todo todo hay un equilibrio, ¿no? Y obviamente, pues mi papá me enseñó a soñar, me enseñó a imaginarme lugares a través de libros. Gracias a él yo tengo el hábito de la lectura. A través de los libros conocí lugares que en mi vida yo pensé que existían y los vi a través de obras de teatro, de literatura. Y yo decía, wow, yo quiero conocer todos esos lugares. Yo quiero viajar y ver esas obras de arte. Yo quiero ir y escuchar un concierto en ese foro tan maravilloso y tan grande que está al aire libre en Europa. Y fue gracias a mi papá. Pasó la primaria y llegué a la secundaria. Y yo creo que ahí, bueno, un poco antes, me acuerdo, mi papá, pues obviamente ponía obras de teatro. Mi segundo hogar era el teatro. Hay un teatro muy bonito aquí en Morelia que se llama Teatro Campo y ese era mi segundo hogar. Yo veía los ensayos, la puesta en escena, me metía a los camerinos con los actores. Me encantaba ver cómo mi papá montaba todo el escenario, las mamparas, los trastelones. Me sabía las obras completas. O sea, me deleitaba verlo. Me sentía yo otra persona cuando me subía a un escenario con toda la escenografía, los muebles, los teléfonos, todo. Y recuerdo que un día yo le dije a mi papá, papá, por favor, debútame en una de tus obras de teatro. No me importa si yo no digo nada. Nada más si quieres yo me salgo y como que entrego algo y ya me regreso. O ponme y que yo esté ahí paradita, pero estar en el escenario. Y esa vez, a mis 9, 10 años, fue la primera vez que yo renuncié a un sueño, porque mi papá me dijo que en la familia con un loco era suficiente y solté mi sueño de ser actriz. A mí me hubiera encantado subirme a un escenario a actuar y no se dio y no se permitió y esa fue la primera vez que yo renuncié a un sueño. Paso a la secundaria y pues obviamente yo tenía la ilusión de seguir en una escuela católica privada. Y pues obviamente no se pudo. Mi mamá me dijo, ¿sabes qué, hija? No podemos pagarlo así, no nos alcanza. Y para mí eso también fue una segunda renuncia a un sueño. Entré a una escuela, a una de las mejores escuelas públicas que hace ya algunos años había aquí en Morelia, y me volví una chica completamente rebelde. La verdad es que, pobre de mi mamá, porque le saqué canas verdes a mi mamá, porque me las alaba, mm, eh, era contestona con los maestros, me peleaba con mis compañeras, me tenían miedo en la escuela porque de verdad era tremenda, pero yo después entendí que era porque yo no me hallaba en ese lugar, porque todas las niñas o todos los niños que me rodeaban venían de escuelas en las que tenían habilidades que ya habían desarrollado y que yo ni siquiera sabía que yo tenía. Entonces, en mí siempre ha estado el querer sobresalir. Siempre yo he deseado no ser así como de, pues del montón. No, jamás. O sea, eso es algo que a mí nunca me ha gustado. Y en la secundaria, pues yo creo que esa forma de ser rebelde fue la forma en la que yo pensaba que era la forma en la que me daba a notar, ¿no? Pero después descubrí que por medio del deporte podría hacerlo. Y entonces empecé a juntarme con quienes sabían jugar voleibol.
Y entonces en los recesos, en los tiempos libres que nos dejaban después de educación física, cuando teníamos alguna hora libre, pues pedíamos un balón y me ponía a ver cómo lanzaban, cómo se hacía el saque, cómo se recuperaba. Y me pegué a todas esas compañeras que sabían hacerlo para que cuando nos fueran a seleccionar, pues yo pudiera levantar la mano. Y así fue. Entonces me sirvió juntarme con estas niñas, quedo como seleccionada y terminé siendo capitana del equipo. No me pregunten cómo, pero así sucedió. Y la verdad yo me sentía súper bien porque pues, ya no era del montón, ya era de una selección deportiva, ya representaba a mi secundaria en en los torneos que organizaba la SEP. Y también dije yo, bueno, pues quiero yo pertenecer a la escolta, ¿no? A ir al frente, a estar en los actos cívicos, pero ¿qué creen? Pues la estatura a uno a veces no le da para más, entonces, pues no había forma de que yo fuera parte de la escolta, ¿no? Entonces dije, bueno, pero ya sobresalgo, no por conflictiva, sino porque yo pues destaco en un deporte. Y así fue mi secundaria, la verdad. Fue una etapa también bien padre. El día de hoy yo sigo teniendo a mis mejores amigas que son de secundaria y seguimos teniendo la amistad después de más de 30 años. Paso a la preparatoria, sigo en preparatoria pública y pues llegué yo a una prepa en donde los salones eran de más de 50 alumnos. Imagínense la cantidad, ¿no? De que tenías que llegar súper temprano para agarrar un lugar, pues lo más cercano al pizarrón que se pudiera, porque si no, pues ya te tocaba atrás o hasta te tocaba parado. Entonces, en la preparatoria vuelve lo mismo, ¿no? De, pues sí, soy amiguera, soy sociable, yo me relacionaba muchísimo mejor con los chavos que con las niñas, siempre generaba mejor empatía con los muchachos antes que con ellas. Y la verdad es que eso nunca fue problema, el relacionarme, el socializar, pero no me gustaba ser del montón. Siempre yo quería sobresalir, siempre, siempre. Entonces dije, bueno, y ahora en la prepa, ¿cómo le voy a hacer? Porque pues aquí es como la selva, ¿no? Aquí el más fuerte es el que sobresale. Y entonces, en el sistema de la preparatoria de aquí de nuestra universidad pública, había un consejo técnico. Yo fui una alumna promedio, no destacaba por mis calificaciones, pero tampoco era mala alumna, era una alumna promedio. Y yo sabía que para pertenecer, pues tenías que elevar un poco tu nivel académico. Entonces dije, a ver, pues ponte las pilas, métele tantito y órale para que puedas estar en el consejo técnico. ¿Para qué? Pues para poder estar en donde se tomaban las decisiones de qué eventos se hacían en la prepa, de en dónde participábamos, de apoyar a algún alumno si tenía problemas con su calificación. Entendí y aprendí lo que era ser grilla, ser grillera. Nunca fue necesario, gracias a Dios. Pero yo quería estar ahí, yo quería formar parte de donde se tomaban las decisiones a nivel estudiantil. Y bueno, elevé mi estándar académico, hice lo que tenía que hacer y formé parte. Y estuve ahí y tomaba las decisiones. Y entonces decía, ok, perfecto. Y días posteriores a que yo estaba en segundo semestre, más segundo año, perdón, lanzan una convocatoria para ser parte de la escolta. Y ya vuelve la misma, ¿no? Pues no tenía la estatura tampoco para hacerlo, pero dije, ah, pero en el banderín sí puedo estar. Ahí no me piden estatura porque vamos hasta adelante. Y pues yo armé ahí un grupo de chicas que yo seleccioné, yo hice una selección previa, fuera de las reglas y les dije, oigan, ¿por qué no vamos y nosotros nos proponemos para que ya no busquen más y vemos? Porque aparte yo las conocía porque veníamos de la secundaria, en donde pues lo que era todo lo de escoltas, lo de banda de guerra y todo, pues llevaban una formación casi, casi militar porque era una escuela técnica. Entonces pues yo las organizo y les digo, oigan, ¿por qué no vamos? Y pues ya nosotros nos proponemos y que ya no busquen más. Pues sí, me dijeron, ah, pues vamos, les proponemos quedarnos, nos hacen la prueba y pues sí, quedamos. Y pues para mí fue también de, wow, o sea, qué fácil fue para mí convencerlas, llevarlas, presentarnos como propuesta y pues les pareció súper lindo y nos quedamos. Entonces, ¿en qué consistía? Bueno, pues que tú representabas a una preparatoria de la Universidad Michoacana, a la máxima casa de estudios de nuestro estado, y pues obviamente te mandaban a hacer el uniforme súper elegante,
nosotros no poníamos ni un quinto de dinero y participábamos en todos los eventos. Si había un congreso, iba la escolta y los banderines. Si había desfile, iba la escolta y los banderines. Si había algún acto en la escuela, iba. Entonces ya era la de, ay, las de la escolta. Ay, ahí va Zoe, la del consejo y la de la escolta. Entonces, sin querer queriendo, o a lo mejor sí quería, pues volví a sobresalir de un montón de alumnos, de un montón. Y bueno, yo vengo de una familia en la que hay que cumplir esa serie de pasos, ¿no? De estudia, prepárate, elige una carrera universitaria para que seas alguien en la vida, ponle ganas, échale ganas, termina tu carrera, busca un trabajo que sea un trabajo seguro, un trabajo estable, manténlo para que de ahí pues te jubiles y te pensiones, ¿no? Entonces pues yo seguía los pasos tal cual estaba en el escrito, ¿no? Y entonces llega el momento de estudiar, de elegir mi carrera. Y la verdad es que yo tenía perfectamente planeado lo que yo quería. Yo quería estudiar biología, háganme el favor. Ahora sé que no era por ahí el camino, pero yo quería estudiar biología. Dije, ok, estudio biología, pero yo quería viajar. Acuérdate que ese era otro de mis grandes sueños, viajar. Yo decía, ok, termino biología aquí en la universidad, me voy a La Paz, Baja California, a estudiar la maestría en biología marina y eso me va a abrir las puertas para viajar por todo el mundo, andar en el mar. A mí me encanta la playa, el mar me tranquiliza, me pone en un estado de verdad de muchísima paz. Y dije, y voy a andar en el mar, voy a investigar. Y no sabía nadar y dije, pues me enseño a nadar. Yo ya había visto todo mi panorama, yo ya sabía a qué escuelas iba a ir, qué es lo que tenía que hacer. Y entonces llego y le digo a mi papá. Papá, pues ya sé que quiero estudiar. Me dije, mi papá, ojo, porque yo había escogido el área de económico-administrativas, jamás escogí químico-biológicas, pero yo quería ser bióloga, ¿no? Entonces le digo a mi papá, papá, pues yo ya sé lo que quiero estudiar. Y me dice, ¿qué quieres estudiar? Y yo, pues yo quiero ser bióloga, porque yo quiero estudiar biología marina. ¿Y qué creen que me respondió mi papá? Lo que pensamos que es una leyenda urbana, pero nunca lo es. Él me dijo, elige otra cosa porque de eso te vas a morir de hambre. Y pues tuve que renunciar nuevamente a mi sueño original. Y entonces dije, no, a ver, yo quiero viajar, yo quiero tener algo, o sea, para salir de aquí después. Y en ese entonces había una carrera que ahora ya es muy famosa y que creo que ya está muy anticuada, que se llama Relaciones Comerciales Internacionales. Y a mí con el simple hecho de decir internacionales, yo dije, es esto, porque esto me va a abrir muchísimas puertas, intercambios académicos, viajes, experiencia, etcétera, y de ahí pues me puedo ir especializando, una maestría, etcétera. Y dije, ya sé, quiero estudiar relaciones comerciales internacionales. En ese tiempo, nada más aquí en Morelia había una universidad que era privada que ofrecía esa carrera. Y entonces mi mamá me dijo, mi amor, no podemos hacerlo porque atrás de ti todavía vienen dos. Y pues tampoco. Esa puerta se me volvió a cerrar. Y dije, bueno, pues tengo que encontrar una alternativa, algo. Y entonces elegí estudiar administración de empresas en el tecnológico, que si en ese entonces era uno de los mejores que habían a nivel nacional, ahora lo sigue siendo. Y bueno, llego yo a la carrera. Y ahí, pues también imagínense, no nada más era ahora mi carrera, eran otras tantas ingenierías, eran otras tantas salones, alumnos, y yo dije, bueno, pues vamos a ver cómo nos va aquí. Entramos, la verdad es que hice muy buen equipo con mis compañeros de salón y yo empecé a organizar los viajes. Que si tenemos que ir de viaje de prácticas a Guadalajara, de viaje de prácticas a Querétaro. Y entonces yo era la que me movía, la que veía este el camión, el hospedaje, en cuánto nos iba a salir, la que cobraba. Yo era la que ahí movía todo el asunto, ¿no? Y entonces los maestros empiezan a verme y un día me dice uno de los maestros de la carrera, oye, Zoe, ¿no te interesaría ser consejo, no te gustaría pertenecer al consejo estudiantil de la carrera? Yo le dije, no, hombre, profe, yo no quiero ser eso, yo quiero ser la presidenta del consejo de la carrera. Y dice, va, pues vamos a lanzarte, porque aparte lanzaban las propuestas y pues los chavos votábamos, ¿no? Pues me lanzo, me apoya todo mi grupo y me quedo como concejal de la carrera. Y entonces yo así de, no, no manches, o sea, esto está padrísimo porque obviamente tenía muchas obligaciones, claro, pero también tenía muchísimos privilegios.
qué obligación y que para mí era un privilegio organizar el Congreso Internacional de Administración. Y yo tenía que entrevistarme con los ponentes a los que queríamos invitar, obviamente acompañada de los maestros. Tenía que hacerle publicidad, tenía que armar la logística, jalar gente, invitarlos para que formaran parte del equipo de la organización, pero también teníamos que llevar, pues obviamente, la invitación a otras escuelas y empezó la viajadera. A mí me encantaba porque, o sea, ya salí de mi ciudad, ¿no? Ya estoy cumpliendo mi sueño de viajar y conocí Tepic, conocí Mazatlán, Guadalajara, Querétaro, Guanajuato, León, un poco de Ciudad de México, San Luis Potosí, llegamos a ir. Y pues viajaba y pues todo pagado, pues así que no va a querer viajar, ¿no? Y pues yo estudiante de 20 años, 19 años, organizando todo eso y viendo que pues el resultado era un teatro campo, 3 días de congresos. Claro que sí era mucho, mucho trabajo, pero a mí eso me fascinaba. Me fascinaba que para todos, oye, eso, esto, y que yo delegara, y que la gente me siguiera y que confiara en mí. Y para mí eso era una realización. Después me invitan a pertenecer al consejo estudiantil de todo el tecnológico. Y pues para mí eso fue ya así como de wow. Ahí no pude ser la presidenta, pero formaba parte y tomaba decisiones. Pero también les digo, yo siempre me llevé bien con los chavos y la gran mayoría, como eran de ingenierías, pues eran hombres. Entonces, pues la que partía el queso, la verdad es que era yo, ¿no? Pero yo decía, me decían, es que tú eres la mano que mece la cuna. O sea, yo por detrásito hacía todo y todo lo demás sucedía, ¿no? Entonces, pues terminó la carrera. Hice mi tesis y la verdad es que el hacer esos congresos me permitió conocer mucha gente, hacer contactos. Yo hice mi servicio social y mis residencias profesionales en FIRA, que era pues era un banco creado por gobierno. Quienes conocen FIRA, FIRA era el top de los bancos mexicanos, ¿no? Creados por el gobierno mexicano. Ahí yo hice mis residencias, de ahí salió mi tesis profesional. La verdad es que fue una etapa también maravillosa en la que me abrieron a otro mundo, me abrieron a lo que es estar como una persona ejecutiva, a tener una oficina hermosa, a tener un ambiente de trabajo de verdad con un estándar altísimo. Conocí personalidades increíbles. Me tocó la primera reunión que se hizo de gobernadores. La sede fue FIRA y FIRA, la matriz, está aquí en Morelia. Conocí al presidente de la República en ese entonces. Y fue una experiencia maravillosa, la verdad, maravillosa. Terminó mi carrera y lo que nunca nos dicen en la escuela es que, pues allá afuera las cosas son bien difíciles y no te enseñan ni siquiera a llenar una solicitud de empleo. Esa es la verdad. Tú sales con la creencia de que vas a salir y te van a decir en una gran empresa, bienvenida CEO, aquí está tu oficina, tienes a tu asistente en la puerta, vas a tener... Tú sales creyendo que traes ese nivel y la realidad es que no es así. Y te topas con un montón de profesionistas que están buscando lo mismo que tú, un trabajo seguro, bien remunerado. Y no es posible. Entonces yo salgo con esa expectativa tan grande y me voy a Querétaro a probar suerte. Era mi ciudad de ensueño Querétaro para mí. Estoy allá. Fue súper complicado porque, pues, obviamente mis papás todavía me daban para poderme yo sostener. Llegué a casa de un tío hermano de mi mamá, pero yo traía el tema de que en la escuela nos habían enseñado que la primera impresión jamás se olvida. Y entonces, señores, señoras, ustedes veían a esta mujer con traje sastre, entaconada, caminando y subiéndose al transporte público en Querétaro, llevando solicitudes y currículums a todas las bolsas de trabajo que yo podía encontrarme, ¿sale? Recuerdo que la primera semana me paré en un puesto de periódicos y compré una guía roja, ¿se acuerdan? Porque antes no existía el Google Maps, no existía nada de eso, o sea, apenas el internet empezaba en los cibercafés. Entonces me compré mi guía roja de la ciudad y en 2 semanas yo ya me sabía de pies a cabeza cómo moverme en la ciudad de Querétaro en transporte público. O sea, mi tío que tenía años viviendo, había lugares que mi tío decía, ¿y dónde queda? ¿Y cómo llego ahí? Ah, tío, mira, tomas ese camión y te va a dejar aquí y de aquí puedes transbordar. Yo lo tuve que hacer porque yo quería quedarme en Querétaro, yo quería encontrar ese trabajo de ensueño, ¿sabes? Pasaron 2 años así y no encontré trabajo, porque los trabajos que a mí me ofrecían era de estar en el banco, entrar a un banco, y yo decía, oye, pues si yo quisiera estar en un banco, pues me hubiera quedado en Morelia, ¿no? La independencia que me dio vivir allí
Fue algo que agradezco profundamente porque aprendí a cuidarme, aprendí a verme, mis posibilidades, a retarme, a saber cómo administrar la comida, cómo administrarme el dinero para moverme en el transporte público. Estuve pocos días con mi tío y después me mudé con una amiga y vivimos en un departamento las dos. Fue de verdad una experiencia también increíble, pero pues las circunstancias, mi papá enferma, debuta como diabético y yo me regreso a Morelia porque pues mi papá estaba enfermo y ya no regresé a Querétaro. Mis cosas, me habíamos comprado un refri, mis papás me habían comprado un refri, mi recámara, pues todo se quedó allá. Yo ya no regresé ni a despedirme de mi roomie, ni a darle las gracias a mis tíos, ni nada. Y me quedo yo aquí en Morelia y ya no me dejaron regresar. Y yo recuerdo que, pues yo creo que sí me deprimí porque muchos meses duré sin salir a la calle, en pijama, conectándome, siguiendo, mandando currículums, dando como domicilio Querétaro, porque yo decía, yo me tengo que regresar, yo quiero estar allá, yo quiero ser independiente, yo quiero realizarme, yo quiero tener un buen ingreso. Y eso me duró, pues yo creo que como 6 meses, 7 meses. Hasta que un día dije yo, bueno, pues ya como que ya me estoy enfadando de estar aquí. Dije, oye, pa, fíjate que yo quiero estudiar otro idioma. Yo ya traía el idioma del inglés. Dije, ¿me pagarías tú la escuela para irme a la facultad de idiomas? Me dijo, pa, va. Pues yo creo que me dijo, no, hija, con tal de que salgas, pues órale, ¿no? Y entonces me meto a estudiar italiano. Estando estudiando italiano, porque a mí me encanta Italia, amo Italia, traigo tatuado Italia literal en la piel. Este, estando estudiando italiano, me dicen, oye, yo conozco a alguien que puede ayudarte a entrar al banco. Pues en lo que estás aquí no pierdes nada. Y dije yo, bueno, pues sí, va, pues mejor genero, ayudo en mi casa y pues ya, pues, pero al cabo que pues más es por poquito tiempo. Y dije, ah, va, mando mis papeles y resulta que me llaman y empiezo a trabajar en el banco. Yo dije, güey, ok, a ver, Zoe, vas a trabajar nada más por 6 meses, tú sigues buscando trabajo y ya, pues ya cuando tengas ese trabajo, pues sueltas el del banco y ya no pasa nada. Yo sabía que ese no era mi lugar. Yo sabía que yo no tenía que estar ahí. No era algo que me gustara. Tan no me gustaba que me daba vergüenza decir en dónde trabajaba. Inventaba mil cosas, le daba vueltas a la pregunta, pero me daba mucha pena. Y recuerdo también que cuando yo empecé a trabajar, aquí en Morelia hay una plaza que se llama Plaza Las Américas. Y acababa de llegar Sara a Morelia. Y nos sentábamos con mi mamá y con mi hermana cuando íbamos a dar la vuelta a la plaza y veíamos cómo salían con unos tremendos bolsonones de ropa. Y yo decía, ¡ay, qué padre! Y le dije, mamá, un día te prometo que un día tú, mi hermana y yo vamos a salir cada una con dos bolsas así de grandes en la mano. El primer cheque que yo recibí por estar en el banco, lo agarré, llevé a mi hermana y a mi mamá y cumplí mi promesa de salir las tres con dos bolsas grandes en la mano. Y ustedes no saben la satisfacción tan enorme que sentía de llegar con un recibo pagado de cualquier servicio. La foto que ustedes ven ahí, esa foto la tomamos en los 25 años de mis papás y yo organicé su fiesta. Entonces fue una fiesta súper linda. Mis papás renovaron sus votos con nosotros, pero yo me di esa satisfacción, ¿saben?, de brindarles esa fiesta a mis papás. Y la verdad es que esos 6 meses se convirtieron en 15 años. Y esos 15 años fueron muy, muy difíciles. eh, Tuve peritonitis del estrés. Yo buscaba la forma de divertirme, de pasármela bien, como pueden ver, pero recibí muchas cosas muy buenas en lo profesional, aprendí muchas cosas, pero pagué precios muy altos, ¿sale? Fueron 15 años de muchos sacrificios, no me gusta mucho la palabra, pero sí fueron muchos sacrificios para obtener cosas que yo sabía que yo podía obtener de otra forma. Ahí conozco a mi esposo, me caso y pues obviamente al tiempo pues, viene lo natural, ¿no? De querer formar una familia. Pasa un año intentándolo, dos, tres, cuatro, y al quinto me preocupé. Dije, algo está mal, algo aquí no está funcionando. Nos hacemos estudios, nos hacemos pruebas, pues todo estaba bien. Yo no sabía nada de estrés, yo no sabía nada de cortisol, yo no sabía nada de inflamación celular, yo no sabía nada de eso, es más, yo creo que ni de moda estaba, no sé, pero yo no sabía nada de eso. Entonces,
Pues resulta que vamos a los doctores, no pasa nada, pues vamos a hacerlo y entonces se decide someterme a fertilización asistida. No in vitro porque no nos alcanzaba el dinero para eso, pero sí a un tratamiento de fertilización intrauterino. Quienes son médicos saben a qué me refiero. Entonces comenzamos y 9 veces me hice pruebas que salieron negativas. 9 veces era el de, este sí es el bueno, sí pegó, este sí va a salir positivo y no salía positivo. 9 veces en las que yo le pedía a Dios que me llegara y que me permitiera ver un positivo en una prueba de embarazo. Y nunca llegó. Me enojé, despotriqué, porque yo era una montaña rusa de emociones. Psicológicamente me sentía mal, físicamente estaba agotada. Me enojé con Dios porque yo le decía, ¿por qué si hay tantas mujeres que dejan a sus hijos? Si hay tantas mujeres que desean abortar, porque yo que deseo ser mamá, no puedo ser mamá. 9 veces en las que mi cuerpo ya sufría demasiado. Yo no sé si por una mala praxis o no, pero yo creo que mi cuerpo estaba tan estresado de dolor que ya no podía ni siquiera llegar a tener pues lo que se buscaba, ¿no? Por lo menos llegar a una implantación. Entonces, yo hablé con mi esposo y le dije, ¿sabes qué? Yo ya no puedo más. Yo puedo perfectamente estar sin ser mamá o buscamos otra opción. Y decidimos buscar la adopción. Y obviamente, pues en México eso no es fácil, no es algo de un día para otro, pero empezamos a buscar la información. Y yo le decía a Dios, a mí no me lo des, a mí dime dónde, a mí dime qué puerta tocar y yo me encargo de lo demás. A mí tú dime, es por este camino y yo me encargo de arar el camino, pero dime en dónde busco. Pasaron meses y 3 personas que no tenían nada que ver entre ellas me recomiendan al mismo médico. Voy con ese médico, le digo, oye, pues vamos a ver qué onda, ¿no? Vamos con ese médico y él le explico a todo lo que yo fui sometida y me dice, vamos a hacerte estudios, vamos a ver qué sucede porque hay algo que no está funcionando. Sucede así, sale que traigo un tema de tiroides, entonces me dice, Zoe, pues vamos a cambiar alimentación, vamos a meterte en tratamiento, pero vas a ver que vamos a poder lograrlo y tú confía, tú ten fe. Entonces dije yo, ah, perfecto. Yo ya sabía cómo llevar mi calendario, yo era súper exacta, yo llevaba las cuentas, yo soy muy esquemática, soy muy de sistemas. Entonces, pues se llega el día, hago el procedimiento y empiezo, ¿no? Y para mí, yo cualquier cosa que sentía rara, yo, ay, no, 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 yo ya no me quería ni mover, yo no quería que ni el aire me diera, porque yo decía, no, eso tiene que pegar. ¿Y qué creen que pasó? Pues no pegó. Y en ese momento en lugar de enojarme, en lugar de volver a reclamar, yo dije, pausa, ya, no puedo más, se acabó. Entonces el doctor habló conmigo y me dijo, vamos por una segunda oportunidad, vamos. Y le dije, sí, sí, vamos, pero necesito que me dé tiempo, tiempo para mí. Y en ese tiempo yo dije, voy a hacer lo que esté en mis manos por lograr mi sueño. Si esto no es para mí, aunque me ponga de cabeza, no voy a poder serlo. Solté, solté, me dejé guiar, me dejé que me dieran consejos, que me enseñaran, me di el tiempo para apapacharme, para sanarme, para hacer ejercicio, para empezar a conocer lo que era la meditación, para empezar a tener pensamientos positivos, para empezar a quererme, querer a las personas que me rodeaban, a ser más consciente y sobre todo a no tener expectativas, simplemente esperar a que hubiera un sí. Ya tenía 9, 10 nos, ya no me podían decir otra cosa, ¿saben? Y entonces se viene ese momento y ¿qué creen que sucedió? Que Dios me confió a su más grande creación y no con una, sino con dos bendiciones, porque ese ultrasonido decía que yo estaba embarazada de 2 bebés, porque saben, soñar no es desear, soñar es decidir, es tomar la responsabilidad sobre tu vida y sobre tus sueños y hacer lo necesario para que se hagan realidad. Y esas dos imágenes representan lo que me hizo darme cuenta que los sueños están ahí,
pero tienes que trabajar por ellos porque no van a llegar solos. Y fui una mujer que vivió un embarazo maravilloso, no tuve ni un solo problema. Mis hijos llegaron en el momento que tenían que llegar, sanísimos, no ocuparon incubadoras, no ocuparon asistencia de nada. Y fue el milagro más maravilloso que yo pude fabricar. Hemos recibido amor. Fueron niños tan deseados, tan bendecidos, tan esperados, que cuando llegaron a nuestro alrededor lo único que había era puro amor, puro amor. Pasó el tiempo, yo seguía trabajando en el banco y pues empezó el banco todavía a incomodarme más, porque obviamente al tener bebés, pues hay que llevar más a la casa. Y en un trabajo tradicional, el llevar más a casa significa dar más tiempo de tu tiempo. Y esos niños que fueron tan buscados y tan deseados, estaban siendo criados por su abuela y no por su mamá. Yo llegaba, le dejaba a mi mamá a mis niños en la casa en la mañana, me iba a trabajar, salía entre 8 de la noche, 7:30, en lo que llegaba a trasladarme a la casa de mi mamá. Llegaba en la noche, agarraba estas dos criaturitas, bañadas, cenadas y dormidas, las llevaba a mi casa, las ponía en su cuna y el día siguiente era exactamente lo mismo. ¿Saben el grado de culpabilidad que yo tenía cada que iba a trabajar? Porque yo no estaba con mis hijos. Entonces, esa ecuación ya no estaba siendo fácil ni era lo que yo quería para mi familia. En ese tiempo también me separo, me divorcio y entonces en mi casa nada más hubo un único ingreso. Y yo recuerdo que yo pedía por algo que me diera la oportunidad de estar con mis hijos. ¿Y qué creen que se vino? La pandemia. Y obviamente estuve con mis hijos. Tuvieron a su mamá después de 6 años, tuvieron una mamá 24/7 que les daba de desayunar, de comer, de cenar, que los acompañaba a conectarse, que estaba con ellos haciendo tareas, que veíamos películas juntos, que ya no sabíamos cómo matar el tiempo, pero aprendimos a ser mamá e hijos en pandemia, porque estaban ya completamente conmigo, ¿sale? Entonces el trabajo en el banco se empezó a hacer incómodo, me empezó a estorbar y yo decía, algo tengo que hacer, ¿qué vendo? ¿Qué hago? ¿Qué invento? No tengo el dinero para arrancar un negocio, ¿qué es lo que voy a hacer? Pasa el tiempo, salgo del banco y conozco a esta mujer que ven ahí. Esta mujer yo ya la conocía desde antes. De hecho, yo estuve con una de sus hermanas en la preparatoria y Emi un día me habla y me dice, oye, Zoe, hay un proyecto increíble que no conoce nadie, que no existe en México, que no sabemos cómo funciona, ni cómo se trabaja, no conocemos, pero estoy completamente convencida que va a ser un éxito porque vamos a ayudar a muchísima gente. Y no sé si ustedes lo sepan, pero Emilia tiene un poder de convencimiento en los ojos que nadie se lo puede quitar. Aparte de que Emi, pues yo de conocerla de antes, yo sabía que Emilia era muy objetiva, es muy racional, ella ve siempre más allá de lo que está enfrente, de lo que le están poniendo enfrente, y le creí y dije sí. Y ella me dijo algo bien importante, aquí está la oportunidad de tener tiempo para tus hijos y que sanes tus finanzas. Y a mí me brillaron los ojos. Y entonces, en septiembre del año que llegó Cincino a México y que empezó a funcionar, yo ya estaba en el equipo con Emilia. Emilia es mi mentora, es quien me enseña, es de quien aprendo. Entonces dije yo, vamos. Pero sucedió algo que yo nunca creí que iba a poder, que me iba a pasar. Esa mujer segura, que movía masas, que organizaba eventos grandes, que era líder y que la seguían, ya no existía. ¿En qué momento se perdió? No lo sé. Y el miedo me paralizó. El sueño tan grande que yo tenía de tener libertad fue tan débil que los miedos me paralizaron. La comodidad me paralizó porque yo ya tenía otro trabajo en donde yo ejercía mi profesión. Y yo dije, agregar esta actividad y tener esto y los hijos y el miedo y mis objeciones y mis creencias limitantes y todos mis prejuicios me paralizaron. Y antes de empezar a hacer el negocio, a hacer Cincino, lo solté. Pero no me salí de los chats.
Y yo veía que subían información y que el balance test y que te haces la prueba. Y yo completamente ajena. Yo veía de lejecitos. Así pasó octubre, pasó noviembre, pasó diciembre. Y yo veía que entraba mucha gente al chat, gente que yo no conocía. Y en enero yo busco a una persona y le digo, oye, amiga mía. Le digo, oye, fíjate que yo tengo los balance test y tengo el omega, pues ¿no los quieres? Porque mira, yo ni me lo tomo, yo ni hago las pruebas, ni las ofrezco, ni nada. Pues no las quieres tú, yo creo que te servirían más que a mí. Y la que me respondió fue lo siguiente, oye, ¿por qué no regresas? Te extrañamos un montón, nos haces falta. Estamos aprendiendo un chorro, estamos creciendo muchísimo. No lo dejes, mira, ¿por qué no lo pruebas? ¿Por qué no lo compartes? Vuelve a entrar a las capacitaciones, vuélvete a conectar. Mira, estamos creciendo y aprendiendo juntos todos porque pues esto es nuevo para nosotros. Y mientras ella me decía todo esto, yo por mi cabeza empezó las colegiaturas. ¿De dónde voy a sacar dinero para pagar la casa? Porque hice un convenio con el banco para no perderla, no, y la hipoteca. Dije, ¿de dónde voy a pagar? Y todo esto se empezó a venir en mi cabeza y dije, ok, tengo que hacerlo porque no tengo un plan B, no tengo un plan B mejor que esto. Y ya lo tengo. Nada más lo que tengo que es, pues, ponerme a trabajar. Y esa mujer que me habló es esta mujer que ven aquí. Y yo siempre he dicho que Emilia me puso el regalo en las manos, pero Beatriz me ayudó a abrirlo. Y a partir de ahí, tomé nuevamente mi negocio, empecé a trabajar, empecé a capacitarme a marchas forzadas para alcanzar al nivel en el que estaba ya el equipo, empecé a dejarme enseñar, a hacerle menos caso a todas esas voces que me decían que no se podía, que otra vez iba a dejar a los niños solos, que era mucho tiempo perdido, que iba a perder mi trabajo y me enfoqué y dije, yo quiero ser diamante, acomodé lugar, porque yo quiero darle otra vida a mis hijos y yo quiero estar ahí para ellos y que ellos no se pierdan absolutamente nada. Y esa frase que ven ahí fue lo que me terminó por cautivar porque habla de viajar y de moverte y de conocer a puros soñadores, que te juntes con ellos, que dejes que esa luz que ellos tienen te encienda tu fuego interno para que tú puedas también dejar el mundo mejor de como lo encontraste. Y empecé a rodearme de gente soñadora, de gente que como yo teníamos tantos sueños inconclusos, tantos sueños perdidos, pero que compartíamos una comunidad en la que no nada más iba a ser mi sueño realidad, sino que yo iba a trabajar porque cada uno de ellos hiciera su sueño realidad. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues que nos pusimos en acción y esas personas que ustedes ven aquí, nos propusimos una meta y un sueño. Íbamos a ser el mejor equipo en crecimiento de Cincino. Y meses después sucedió esto. Increíble. Éramos un montón de soñadores en una fotografía. Y entonces me sentí en el lugar correcto. Porque, ¿qué creen? Los sueños no se realizan porque tengas el puro sueño o porque tengas suerte. Se cumplen porque decides levantarte una vez más. Y eso me pasó a mí en julio del año pasado. Un diagnóstico de carcinoma in situ con extensión glandular. ¿Y saben qué fue lo que hice? Tomé todo eso que yo estaba aprendiendo de inteligencia emocional, de desarrollo personal, y el miedo lo transformé en acción y dije, esto no es mío, esto va a salir de mi cuerpo, no lo quiero ahí y quiero que lo saquen. Bendito Dios que retomé el negocio porque tuve los medios económicos para operarme, para que de forma particular hicieran lo necesario para yo estar aquí, porque yo todavía tenía un sueño de ser diamante y mis hijos no se iban a quedar sin su mamá. A la semana me dan de alta, mi cuerpo sano, células limpias y sanas, y eso fue el motor que me hizo llegar a un momento bien especial. Esa vela encendida la mantuvo así Samira durante todo el 30 de septiembre del 2025 y la iba a pagar hasta el momento en el que yo le diera esta sorpresa. En septiembre del 2025
gracias al trabajo de todo un equipo maravilloso de líderes que creyeron en mí, que confiaron en mí, que estaban ahí por mí y para hacer sus sueños y sus rangos realidad, yo logré el diamante. Y es increíble que todas las personas que te rodean en esta familia las veas a la cara y veas la felicidad real que sienten por verte en un escenario, de ver a un Renzo al pendiente de que yo hiciera el rango, a un Luis del corporativo de estar al pendiente por darnos la información, de ver a Emilia, de Emilia, dime algo, y no me decía nada, y Janet, vamos, y sí se puede, y vamos a lograrlo. Fue para mí el parteaguas de muchísimas cosas. Para mí fue el momento en el que yo sabía que todo lo anterior era para este momento. Todo el aprendizaje, toda la experiencia, todo era para este momento. La vida me preparó para este momento. Y quiero cerrar con esas imágenes, porque el día de hoy, en mi casa, yo tengo dos pequeños líderes que ven a su mamá cumpliendo sueños. Y el mejor mensaje que yo les puedo dejar a ellos es de que los sueños se hacen realidad, de que los sueños, si trabajas por ellos, se pueden hacer realidad. Hoy ustedes ven ahí a niños que son capitanes de sus de sus equipos, que van a competencias y ganan, no ganan, pero se levantan, se saben poderosos, se saben increíbles. Y ese es el mejor motor que yo tengo. Caminar junto a mis dos más grandes sueños hechos realidad, cumpliendo y trabajando cada uno de nuestros sueños. No dejes de soñar. Recupera esos sueños que has dejado atrás. Hazlos tuyos. Enciende ese fuego en ti. Créeme que vale la pena. Hay muchos sueños por delante todavía que tengo por cumplir, pero ya sé cómo se hacen. Ya tengo la fórmula. Y para mi impulso, para mi gasolina de esos sueños, son esas dos personas que ves ahí junto de mí, los mellizos Cincino. Espero que de verdad haya dejado algo de ti, mi historia, que ahora es tu historia, y te dejo nada más este consejo. No dejes de soñar, por favor, no mueras antes de tu muerte física. No dejes de soñar. Que tengas un excelente fin de semana. Los quiero. Gracias, Zoe, de verdad, gracias, gracias, gracias por esta belleza que nos compartiste el día de hoy. Levantémonos una vez más y vayamos a cumplir nuestros sueños. Que tengan un excelente fin de semana. Gracias, gracias, gracias. Y nos vemos en una llamada de arranque la próxima semana, el próximo lunes. Que tengan un excelente fin de semana y vamos a hacer nuestros sueños realidad. Nos vemos hasta el lunes, chicos.